tardes, querido público televidente. Bienvenidos a otro episodio de Hacia un nuevo estilo de vida, el programa número 1 de salud en el Ecuador. Soy el doctor Cristian Burbuja y estaré dispuesto a resolver todas sus dudas y preguntas junto con mi grupo de expertos. Empecemos. El tema a tratar el día de hoy son las infecciones neonatales más comunes. La dinámica del programa será receptar llamadas telefónicas que hagan el número que se encuentra en pantalla. No olviden que pueden enviar las fotografías de sus bebés a nuestro WhatsApp para indagar de mejor manera sus inquietudes. Por favor, estudio, abramos las líneas para poder responder las inquietudes del público. El estudio nos informa que tenemos la primera llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para todos los que conforman a su nuevo estilo de vida y doctor Cristian Burbuja. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un hijito, el cual está con sus ojitos de color rojo y está presentando como una especie de moco amarillento, como que fueran lagañas. Entonces, quiero saber, doctor, qué podría ser. Me preocupa por mi bebé. Muchas gracias por su atención. Parece ser un caso de conjuntivitis neonatal. Esta se define como la inflamación de la conjuntiva con secreción que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida, es adquirida por el neonato durante el paso por el canal del parto infectado. Su pronóstico varía en función del agente etiológico implicado y la precocidad del tratamiento instaurado. El riesgo de desarrollar depende de la frecuencia de infecciones maternas, potencialmente transmisibles, de las medidas profilácticas, de las circunstancias del parto y de la exposición postnatal. En cuanto a un poco de historia, a principios del siglo XX se produjo el advenimiento de las pruebas de detección de ETS en mujeres embarazadas, antes del uso generalizado de gotas oftálmicas profilácticas. Este periodo estuvo marcado por la prevalencia de más alta que en la actualidad. La OMS informó que en 1986 la tasa de prevalencia como causa de pérdida de visión en niños en instituciones europeas fue del 20 al 79%. La conjuntivitis neonatal infecciosa ocurre en el 1 al 2% en todos los nacimientos en los Estados Unidos hoy en día. Sin embargo, en los países subdesarrollados, este todavía consta un problema importante debido a la atención materna inadecuada y la falta del uso de las profilaxis. En cuanto a la epidemiología, se producen el 12% de los recién nacidos y el 23% de los recién nacidos padecen esta enfermedad en los países de desarrollo. Los agentes infecciosos, según un estudio por orden de frecuencia, los más responsables fueron Clamidia trachomatis, 31%, Neisseria gonorrea, 12%, y ambos 3%. Otro estudio informó que del 1 al 5% de los recién nacidos en todo el mundo está en riesgo de oftalmia neonatal gonocócica. Clamidia trachomatis ha reemplazado Neisseria gonorrea como la etiología más importante, incluso en los países en desarrollo, causando hasta el 32% de todos los casos. Se ha informado que la tasa de transmisión de una madre infectada al recién nacido oscila entre el 30 y 45% para Neisseria y el 30% para Clamidia. En cuanto a la etiología, tenemos la química, que se presenta en las primeras 24 horas de vida. Esta es frecuente o era frecuente cuando se utilizaba el nitrato de plata al 1% como profilaxis, siendo muy rara en la actualidad. La bacteriana, tenemos las principales, que es por Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis, que más adelante se especificará cada una de ellas. En cuanto a la etiología viral, tenemos que los principales son los principales implicados desde el adenovirus y el virus herpes simple 1 y 2. En un 45 al 75% de los casos, el responsable va a ser el virus herpes simple 2. En cuanto a la etiología y clasificación, tenemos esta etiología que la clasifica en aséptica y séptica, la séptica el nitrato de plata, es decir, la conjuntivitis química, y la séptima la bacteriana, clamidia, neisseria y herpes simple. Sin embargo, hemos sacado otra clasificación de una guía del Ministerio de Salud del 2008, ya que no encontramos otra con respecto a esta, que les clasifiquen no infecciosas y no infecciosas. Las no infecciosas en ambientales alérgicas y las infecciosas en bacteriales y virales. En cuanto a las ambientales, quiere decir que tiene que ver con alguna condición ambiental como el polvo, por ejemplo. En cuanto a la fisiopatología, como ya se dijo, puede ser por una obstrucción en el conducto lagrimal, irritación ocasionada por los antibióticos tópicos o infección ocasionada por bacterias o virus transmitidos de la madre al hijo durante el parto. Algunas madres asintomáticas al momento del parto igual pueden ser portadoras de bacterias o virus y transmitirlos al bebé durante el parto. Algunos datos importantes que hemos recopilado. Queremos mencionar que la superficie ocular está bien equipada con características anatómicas y funcionales que previenen la infección bacteriana. En las lágrimas hay que recordar que se encuentran inmunoglobulinas, lisosimas y múltiples enzimas antibacterianas. La película lagrimal se repone continuamente, lo cual crea una dificultad al crecimiento de bacterias. Básicamente
Por ejemplo, una invasión exitosa de Neisseria es cuando supera las barreras epiteliales intactas. Afortunadamente, la mayoría de bacterias depende de esto, ¿no? De una ruptura de la función de barrera. Las exotoxinas bacterianas, por ejemplo, que se encuentran en el estreptococo y estáfilo, pueden inducir necrosis. Si bien la mayoría de patógenos se eliminan del sitio de infección en la fase aguda, algunas cepas pueden persistir. Clamidia, por ejemplo, sobrevive y persiste dentro de los fagosomas intracelulares. En cuanto a la clamidia, tenemos que la serotipificación. Tenemos que vamos a ver 18 serotipos, entre los cuales el A y el C están asociados con el tracoma, y los serotipos D y K son frecuentes en las infecciones urogenitales y oculares del adulto, tanto en adultos como en recién nacidos. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos lo que es infección materna, que es el factor de riesgo más grande para desarrollar oftalmia, no asistencia a controles perinatales, abuso de sustancias por parte de la madre y ruptura prematura de membranas. Ok, si continuando con el tema, sobre el cuadro clínico, tenemos que comprender que los signos y síntomas son similares en los diferentes agentes infecciosos que pueden producir la conjuntivitis. Lo que sí van a ser signos típicos como lo son la inyección de la conjuntiva, el edema periorbitario y la secreción purulenta. También puede haber entonces, en este caso, infecciosa, es decir, por patógenos bacterianos, clamidiales, virales y fúngicos, y la de tipo no infecciosa, como lo puede ser por una solución profiláctica de nitrato de plata, es decir, puede ser una conjuntivitis química. Entonces, tenemos que comprender que existe la presencia de infecciones activas en la madre, y sea cervicales o vaginales, el riesgo de conjuntivitis neonatal va a aumentar, siendo así, en el caso de la gonorrea, del 30 al 50% de los casos de neonatos nacidos de una madre con gonorrea, con una infección por gonorrea van a dar positivo en los cultivos. De igual forma, en la infección por clamidia del 18 al 50% y en la infección por herpes un 48%. Otras causas que pueden generar la conjuntivitis puede ser el Haemophilus, el Staphylococcus, el Streptococcus y la Neisseria gonorrea. Siendo así, en la conjuntivitis hiperaguda, en el caso de la Neisseria gonorrea, tiene un periodo de incubación de unos 7 días. Pues es una infección bilateral, van a existir signos más graves que en las infecciones no gonocócicas, va a haber una abundante descarga mucopurulenta en las 24 horas y pueden verse membranas. La inflamación marcada del párpado, la inyección y la inflamación de la conjuntiva son frecuentes y va a haber una afección corneal en el 16% de los casos. Las conjuntivitis intrahospitalarias también se pueden observar y más están relacionadas con estafilococos coagulasa negativo y Klebsiella. Las complicaciones. Las complicaciones hay que comprender que en sí la conjuntivitis es una enfermedad autolimitante pero puede causar queratopatías si es que no se tratan a tiempo y también enfermedades sistémicas. La detección temprana y tratamiento específico previene estas complicaciones. Por eso tenemos que ser eficaces en realizar un diagnóstico adecuado, al igual que el tratamiento. De esta forma, las complicaciones se pueden producir pseudomembranas, membranas verdaderas y provocar cicatrices. Puede haber una pérdida de visión que está relacionada generalmente a la cicatrización del párpado y pues la formación del panus corneal, que es lo que genera la pérdida de la visión. También puede haber un desarrollo sistémico, es decir, que si es que está el ente etiológico, en el caso, por ejemplo, de clamidia localizado, si no se trata a tiempo puede complicarse y puede hacerse sistémico, generando una neumonitis por clamidia. Igual puede generar otitis y pueden haber también afecciones faríngeas. El diagnóstico. El diagnóstico es clínico, si bien es cierto, pero al tener poca especificidad, los signos, como decir, de comparar si es que es bilateral o unilateral, comparar el tipo de la secreción, entre otras cosas, la elección es los estudios microbiológicos, debido a que al saber qué ente etiológico específico estamos tratando, podemos dar un tratamiento específico y podemos realizar un tratamiento más eficaz y poder evitar complicaciones. Siendo así, los tipos de estudios que podemos realizar para el diagnóstico son tinciones Gram, cultivos, PCRs para para virus como son el virus de herpes o bacterias como lo es la Neisseria gonorrea, entre otros. De esta manera, una vez que hemos identificado específicamente qué ente etiológico está generando la conjuntivitis, podemos dar un tratamiento específico, siendo así. La Neisseria gonorrea, si es que es una infección localizada, podemos dar un tratamiento con cefatoxima intravenosa de 100 miligramos kilogramo de peso en dosis única, o de ser el caso también podemos dar ceftriaxona intramuscular o intravenosa 25 a 50 miligramos por kilogramo en una dosis única. Si es que es una infección más diseminada, la primera elección, la diferencia sería cefatoxima intravenosa 100 miligramos por kilogramo día en 2 dosis durante 7 días. O si existe afectación meningia, ya no serían tan solo 7 días, sino de 10 a 14 días.
En el caso, si es que existe una conjuntivitis por tracomatis, el tratamiento clásico es eritromicina bioral a 50 miligramos kilogramo días en 4 días durante 14 días. Puede ser necesario que tengamos que volver a evaluar y volver a realizar otro ciclo de un segundo hasta un tercer ciclo, debido a que se ha visto que el 20 o 30% de casos de fracasos, es decir, que se genera resistencia a la eritromicina. En este tipo de casos específicos no se recomienda el tratamiento tópico. Otro tipo de conjuntivitis también sería una conjuntivitis química, como lo habíamos visto en el caso, por ejemplo, del nitrato de plata, que es un ente profiláctico. Eh, en esos casos no se requiere tratamiento. ¿Y qué podríamos hacer? Podemos dar un manejo más como sintomatológico, pues, como por ejemplo lágrimas artificiales para aliviar los síntomas. En el caso de la conjuntivitis por otras bacterias, podemos dividirlas en las bacterias que son gram positivas, gram negativas. En el caso de las gram positivas, podemos realizar un tratamiento tópico con qué, con una pomada ocular de eritromicina 3 veces al día durante 7 días. Y en el caso de gram negativos, podemos realizar igual un tratamiento tópico con pomada ocular, pero en este caso sería de tobramicina 3 veces al día durante 7 días. La conjuntivitis por el herpes virus de tipo 1 y tipo 2 deberíamos realizarlo con un tratamiento de aciclovir intravenoso de 60 miligramos por kilogramo al día en 3 dosis durante 14 a 21 días. Entonces, la prevención, ¿qué podemos hacer nosotros como personal médico como prevención? Primero, tamizar y ver que las mujeres embarazadas reciban un tratamiento para las enfermedades de transmisión sexual, si es que fuera el caso. De esta manera, evitamos que tengan infecciones activas y podemos prevenir que el neonato tenga exposición a este tipo de entes etiológicos. También se recomienda en el caso, por ejemplo, de mujeres que tengan ya presencia de lesiones herpéticas, se podría realizar una cesárea para prevenir la enfermedad grave del bebé. Y como ya hemos estudiado, también una prevención muy importante es la profilaxis de CREDE. Como ya se sabe, ya se ha visto, esta profilaxis disminuye mucho la incidencia de este tipo de enfermedad. Entonces, es importante. En el pasado se realizaba con nitrato de plata, como hemos visto, estaba muy correlacionado con conjuntivitis química. Por esa razón, actualmente se lo realiza con eritromicina. El pronóstico es muy importante debido a que, si es que depende mucho de nosotros. Si nosotros realizamos un diagnóstico adecuado, temprano y un tratamiento específico y correcto, podemos ser eficaces y prevenir las complicaciones antes mencionadas y tener un buen pronóstico. Aquí podemos ver un algoritmo que tiene todo lo mencionado, donde se puede ver que se puede ver específicamente las pruebas que se hacen gram, si es que son diplococos gram negativos, positivos, todo lo que ya acabamos de ver, pero un poco resumido. Lo que tiene que ver con el contexto del Ecuador, las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública con respecto a la profilaxis octálmica es que se recomienda que se le realice en la atención rutinaria del recién nacido. Ya hemos visto que igual aquí en Ecuador el Ministerio de Salud Pública lo retrata, es que reduce de forma drástica la incidencia de oftalmica gonocócica y ceguera. Como habíamos comentado, ahora se utiliza la eritromicina al 0,5%, o también aquí la recomendación del Ministerio de Salud Pública es la tetraciclina al 1%. La solución de nitrato de plata puede producir conjuntivitis química, que ya hemos comentado, y el tiempo de administración de profilaxis oftálmica puede ampliarse hasta las 4 horas luego del nacimiento. Es muy importante según el Ministerio de Salud Pública. En el contexto del Ecuador también tenemos algunos datos, hay algunas investigaciones que hemos encontrado, son las siguientes, y es por ejemplo un estudio que se realizó en la ciudad de Ibarra, en un área urbana, donde se podría ver las personas que tenían pruebas positivas para clamidia. En estos casos, por ejemplo, las personas que tenían negativa, antecedentes, tenían muchos, se veía la correlación de que existían muchas personas en nuestro medio que tienen presencia de de estas bacterias, de estas infecciones normalmente. Entonces, por esto es de importancia de poder realizar una prevención adecuada. Se vio que la prevalencia de clamidia en nuestro contexto de nuestro país es un estudio piloto en adolescentes embarazadas en el Hospital Ginecobstétrico Isidro Ayora, que aquí es en nuestra ciudad de Quito. La prevalencia encontrada fue del 6,5%, y otra en mujeres trabajadoras sexuales en el centro de salud número 1, que queda en el centro de Quito, fue del 20%. Ambos estudios realizados en la ciudad de Quito en el año 2006, mediante el uso de técnicas moleculares como PCR, que habíamos mencionado antes, que es uno de los estudios que se realizan microbiológicos. En otro estudio realizado en 158 gestantes de la ciudad de Quito y Guayaquil, con la misma técnica, en el año 2008 reportó la prevalencia del 8,2%. Esto que nos deja como enseñanza que es, existe una prevalencia activa en el Ecuador de este tipo de infecciones en las madres. Entonces, por eso la importancia de la prevención y la importancia de realizar un diagnóstico y un tratamiento adecuado.
Estudio nos informa que tenemos una nueva llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Burbuja. Muchas gracias por darme la oportunidad de esta llamada. La verdad quería comentarle que mi bebito sabe que él nació a las 35 semanas, recién dio a luz hace una semana, pero en su rodilla está un poquito rojita, como que no quiere comer, no sé, como que le toco la rodillita y como que le duele, llora bastante. No sé, en el hospital solo me dijeron que le habían puesto unas agujitas, algo como un nombre de venoclisis, no estoy muy segura, pero no sé. Este parece ser un caso de artritis séptica, así que vamos a comenzar. La artritis séptica es una artritis infecciosa, es una reacción inflamatoria secundaria a la invasión directa de la articulación por microorganismos patógenos que originan dolor, inflamación y limitación de la movilidad articular. Esta puede ser causada por bacterias, hongos, parásitos y virus y puede ser responsable de dicha invasión articular. Es la infección del espacio articular en niños como complicación en el curso de una bacteriemia. En cuanto a su epidemiología, vamos a tener que la incidencia de la artritis piógena, también denominada bacteriana, puede ser de 1 a 37 casos por cada 100.000 niños. El rango de edad mayor de mayor incidencia es de 2 a 6 años y el 90% de los casos son monoarticulares, afectándose con mayor frecuencia las extremidades inferiores, como son la cadera, la rodilla y el tobillo. En cuanto a la frecuencia de afectación articular, de acuerdo a la Sociedad de Ortopedia y Traumatología en el Ecuador, tenemos que es frecuente en los primeros 2 años de vida y en adolescencia. Por lo general es monoarticular y aunque en el 20% de los casos puede afectar a dos o más articulaciones. Podemos ver que en el Ecuador la prevalencia de estas articulaciones más afectadas fue la rodilla en el 39%, el hombro en el 33% y la cadera en el 31%. Y a nivel mundial, los porcentajes cambian un poco. La rodilla en el 41%, cadera 25%, tobillo 13% y codo 10% que son las más comunes. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos los maternos y los neonatales. En cuanto a los maternos, tenemos las infecciones de vías urinarias de la madre, infecciones por virus de inmunodeficiencia humana, antecedentes de varicela, incumplimiento de inmunizaciones contra hemófilos de influenza de tipo B, enfermedades respiratorias causadas por estreptococo y adquisición de otros virus o bacterias como estafilococos, cándida, pseudomonas, entre otros. También tenemos que la vía de nacimiento es muy importante, reportada en los pacientes con artritis séptica neonatal en el cesárea del 20 al 40% y parto en el 60 al 80%. Esto fue igual tomado de estudios que fueron realizados en Guayaquil. En cuanto a los neonatales, la edad gestacional, la prematuridad, el peso bajo para la edad, sexo, vía de nacimiento, apgar a los 5 minutos, ruptura prematura de membranas, trofismo al nacer, sufrimiento fetal agudo, ictericia, septicemia, enterocolitis necrotizante, celulitis, uso previo de catéter, sobre todo los umbilicales, y también los otros tipos de catéteres. También podemos ver en este cuadro los factores de riesgo asociados a diferentes microorganismos. Por ejemplo, en el recién nacido con catéteres intravasculares se asocia más a cándida por viajes, contactos con otros enfermos, Mycobacterium tuberculosis. Por ejemplo, las infecciones virales, también tenemos la rubiola, el parvovirus B19 y los otros que veremos a continuación. En cuanto a la etiología de la artritis séptica es superponible a la osteomielitis. Hay que recordar que en los lactantes menores de 2 meses, además de los microorganismos descritos, puede haber artritis séptica por Neisseria gonorrea. La repercusión que ha tenido la introducción de la vacuna del hemófilis influenza tipo B con la casi desaparición de estas infecciones ha hecho que actualmente Klebsiella quigae sea la causa más frecuente de artritis por gram negativos en niños entre 2 y 5 años. Respecto a la artritis neumocócica, que supone el 6 al 20% de los casos, su frecuencia probablemente se ve influida en los próximos años tras la introducción de la vacuna heptavalente, que para este es un hecho aún no evaluable. De aquí podemos ver que la etiología va a depender de la edad, que es el predictor más importante de la causa de las artritis. Por ejemplo, de 0 a 3 meses tenemos Staphylococcus aureus, que es el más común, Streptococcus agalactiae, enterobacterias, especialmente Escherichia coli. 3 meses a 5 años, Staphylococcus aureus también se repite. Aquí también tenemos la presencia de Klebsiella quigae. Mayores de 5 años también Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y Neisseria gonorrea. También podemos ver en estos cuadros la etiología más frecuente de acuerdo a la edad y las circunstancias asociadas. Como habíamos visto en neonatos, Staphylococcus aureus siempre va a ser el más prevalente en un 35 a 50%. Vamos a tener también, de acuerdo a los factores de riesgo, por ejemplo, adultos
con contacto sexual fuera de su pareja, promiscuidad sexual, que puede ser un factor de riesgo para el neonato. En cuanto a las enfermedades virales, vamos a tener los alfavirus, los heptavirus, hepatitis C, hepatitis B, parvovirus B19 y rubiola. En cuanto a la fisiopatología, podemos ver que la artritis purulenta se produce por una infección sinovial hasta donde llegan los microorganismos por vía diseminación hematógena a la sinovia vascular del espacio articular. La colonización articular de un germen se produce habitualmente por esta vía de acceso hematógena. Otras vías de diseminación que son menos habituales puede ser la inoculación directa en el caso de un traumatismo abierto o punción y la extensión desde una fuente de infección contigua como a partir de la osteomielitis. Podemos ver que la endotoxina bacteriana en el espacio articular va a estimular la liberación del factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Estas citocinas estimulan la producción de proteinasas por las células sinoviales y los condrocitos, lo que mejora la migración de estos leucocitos. Las elastasas de neutrófilos van a aumentar la destrucción de la matriz del cartílago en la articulación. Los vasos sanguíneos transficiales en el niño, que sobre todo son menores de 18 meses, van a facilitar la propagación de la infección desde la metáfisis a través de la placa de crecimiento hasta las epífisis y el espacio articular adyacente. La cápsula articular de la cadera y el hombro recubre la metáfisis ósea del fémur y del húmero, lo que va a permitir la extensión directa de la infección ósea hacia otros espacios articulares. También vamos a poder ver, como vemos en la imagen, la anatomía patológica. Se divide en 3 etapas. La primera etapa es la sinovitis hiperemia, tumefacción e infiltración leucocitaria de la sinovia. Vamos a tener la presencia de un derrame intraarticular seroso purulento o purulento. Vamos a tener una segunda etapa, que es el flemón capsular, todos los tejidos articulares infiltrados por el exudado, va a haber compromiso del cartílago articular y un daño irreparable. Como podemos ver, este se presenta dentro de las 24 a 72 horas y el flemón capsular, la trombosis, 7 días con cambios crónicos irreversibles. Y la tercera etapa, con compromiso óseo, condrólisis y ostolisis, daño definitivo de la articulación y borramiento del cartílago, anquilosis fibrosa u osteocartilaginosa. A los 10 días ya hay un derrame sinovial purulento. En cuanto a su clasificación, podemos ver que de acuerdo a la localización, como ya habíamos visto, en cuanto a su extremidad superior o inferior, la rodilla es la más afectada y la cadera en los lactantes. De acuerdo al tiempo, podemos ver que siempre la artritis va a ser de tipo aguda, sin antecedentes de una causa específica, como con antecedentes de causa específica, como un traumatismo o una enfermedad conocida. Las infecciones son las causas más frecuentes. En cuanto al diagnóstico, podemos ver que la clínica y el laboratorio. También los estudios de imagen. En cuanto a la clínica, vamos a tener que las manifestaciones clínicas tienen mucha relación con la edad del niño. Los recién nacidos son poco sintomáticos, pueden predominar la irritabilidad, la clínica de sepsis. En exploración va a llamar la atención las posturas asimétricas, este aspecto de cerdo paralítico del miembro y dolor a la movilización. En cuanto a los lactantes, va a predominar la fiebre, irritabilidad, llanto, rechazo a la movilización de la articulación y niños y adolescentes predomina el dolor de la articulación, rechazo a cargar el peso, caminar, pudiendo haber signos inflamatorios locales como rodilla, tobillo, difícil de evidenciar en la cadera y puede asociarse a fiebre elevada, aunque no siempre está presente. La tétrada de Celso nos vamos a referir a eritema o rubor, calor, hinchazón, tumoración y la impotencia funcional que suele estar presente. Y lo clásico es tener un fiebre, escalofríos, dolor exquisito y puntual en la articulación. En cuanto al laboratorio, vamos a tener que el diagnóstico debe hacerse precozmente para establecer rápidamente el tratamiento y evitar el daño articular. Es muy importante antes de iniciar el tratamiento obtener una muestra de estudio bioquímico y microbiológico que confirman el diagnóstico clínico de sospecha y pueden orientar a la terapia antibiótica. En las pruebas de laboratorio son superponibles de las realizadas para el diagnóstico de osteomielitis también. En general, hay signos de infección aguda como leucocitosis con desviación izquierda, aumento de la PCR y BCG, aunque en ocasiones la PCR puede ser normal. Como podemos ver, la velocidad de evolución, la BSG no se eleva en 48 horas en el 25% de los casos, se normaliza a las 3 a 4 semanas. La PCR se eleva en las primeras 8 horas, máximo en los 2 días, y se normaliza a la semana de tratamiento. En cuanto a la artrocentesis, es un procedimiento que consiste en la punción articular y extracción de una muestra de líquido sinovial del espacio articular en una articulación. Podemos ver el diagnóstico diferencial de artritis con las características del líquido articular.
En cuanto al aséptico, vamos a tener que el color va a ser turbio, leucocitos más de 50.000, neutrófilos más de 90.000, glucosa menos de 20 miligramos y la formación de coágulo va a ser pobre. También tenemos los criterios de Kocher que nos mencionan que la impotencia, los cuatro criterios son impotencia funcional, la tasa de sedimentación eritrocitaria más de 40 mililitros, la fiebre, la leucocitosis más de 12.000, el PCR más de 12 miligramos. Si tenemos los cuatro criterios, tenemos un 93% de tener artritis séptica, dos criterios 40% y un criterio 3%. En cuanto al diagnóstico microbiológico, ante la sospecha de esta artritis séptica es muy importante la toma de muestras como hemocultivos, líquido articular para buscar el diagnóstico etiológico y que nos permite el tratamiento más adecuado. El líquido articular se analizará en fresco para ver el recuento celular y la realización de Gram. Estas dos técnicas dan una información provisional de una máxima calidad para la orientación terapéutica del paciente. En cuanto a las técnicas de imagen, tenemos la radiografía, la ecografía, la gamografía, TAC o resonancia magnética. En cuanto a la radiografía, es la primera técnica realizada, puede dar signos indirectos de infección articular, aumento de tejidos blandos, desplazamiento de estructuras musculares, aumento del espacio articular, luxación de la cadera, y orienta el diagnóstico y permite incluir otros posibles diagnósticos. La ecografía es la técnica de elección con alta sensibilidad pero baja especificidad para el diagnóstico de artritis séptica. Detecta derrame articular en fases muy iniciales, pero la técnica no permite diferenciar entre una artritis infecciosa y una no infecciosa. La gamografía, la TAC y la resonancia magnética son técnicas que aportan poco, pero deben reservarse para casos especiales o de difícil diagnóstico. En cuanto a las complicaciones, existen las variabilidades anatómicas dependientes de la edad, pueden ser los responsables de las complicaciones graves en niños, como la destrucción de la epífisis y la necrosis avascular asociada por el aumento de la presión intracapsular y el derrame séptico. En el lactante o en el adulto, también la destrucción de la cabeza y cuello femoral con distensión de la cápsula articular pueden producir una luxación de la cadera con pésimo pronóstico funcional. Entre las inmediatas tenemos septicemia, shock séptico, destrucción del cartílago articular, luxación patológica, necrosis de la epífisis y la muerte también se puede asociar dependiendo de la severidad del caso. También tenemos que la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología nos menciona que en el Ecuador las secuelas más importantes encontramos luxación de la cadera en el 26%, osteoartritis 11%, necrosis de la cabeza femoral 7% y sin complicaciones en un 18%. En cuanto a las tortillas, vamos a tener que la artrosis, la rigidez articular, la luxación permanente y también puede ser la muerte. Listo, en cuanto a la prevención, vamos a tener que prenatal, los controles prenatales vamos a mantenerlos en mínimo 5. En todo paciente con sospecha de artritis séptica, investigar intencionadamente los factores de riesgo, una atención adecuada para el control de enfermedades preexistentes y comorbilidades, así como las medidas de prevención de infecciones, salud sexual y reproductiva. Trabajar con los pacientes, sus familiares y los cuidadores en la capacitación y autocuidado de la salud, la vacunación e inmunizaciones contra hemófilos de influenza tipo B o contra neumococo y meningococo, de acuerdo a la base en las recomendaciones vigentes. En cuanto a los postnatales, tenemos que cumplir con los procedimientos preventivos en relación con las infecciones asociadas al cuidado de la salud hospitalarios y ambulatorios, en especial en pacientes de alto riesgo y estancias hospitalarias prolongadas. Evitar procedimientos invasivos en el diagnóstico por su riesgo de iatrogenia, sobre todo en los catéteres. Diagnóstico y tratamiento oportuno, lo cual minimiza los daños o secuelas, y esto es aplicado sobre todo en un segundo nivel de atención. También vamos a tener el tratamiento. El tratamiento. En cuanto al tratamiento, los objetivos de la terapia van a incluir descompresión, esterilización del espacio articular y eliminación de desechos inflamatorios. Sobre todo, el primer paso puede ser un drenaje quirúrgico inmediato de irrigación del espacio articular. La demora en el drenaje aumenta la probabilidad de daño permanente porque el aumento de la presión intraarticular puede comprometer el suministro de sangre, lo que resulta en una necrosis avascular de la cabeza femoral. Por lo general no se requiere drenaje quirúrgico abierto de articulaciones distintas de la cadera, pero puede realizarse rápidamente para descomprimir la articulación y obtener líquido sinovial para su análisis. En cuanto al tratamiento antibiótico, vamos a tener que la primera fase de tratamiento será intravenoso hasta que mejoren los signos inflamatorios y también tenga el paciente una buena tolerancia oral. En general pueden tratarse por vía intravenosa entre 3 a 5 días, pasando posteriormente a un antibiótico oral que se mantendrá entre 2 y 3 semanas. En caso de artritis por gram negativo de Staphylococcus aureus, se recomienda prolongar el tratamiento hasta 4 semanas. En casos de 48 horas de medicación intravenosa y que no haya mejoría, se debe reevaluar para buscar otras patologías. Podemos ver que el tratamiento antibiótico intravenoso empírico de osteomielitis y artritis va a depender del grupo de edad y el germen más frecuente. Por ejemplo, en recién nacidos de 0 a 2 meses vamos a utilizar cloxacillina más cefotaxima. En niños menores de 5 años, cefuroxima. También podemos usar en más de 2 años, considerar tratamiento igual a mayores de 5 años, como cloxacillina y cefotaxima o ceftriaxona.
En niños más de 5 años, sobre todo por el germen más frecuente que es el Staphylococcus aureus, vamos a tener clozapilina o cefazolina. También podemos tener el tratamiento antibiótico y ahora si los cultivos son negativos, como en menos de 2 a 5 años, cefuroxima 60 miligramos por kilogramo de peso al día cada 8 horas y en más de 5 años, cefatroxilo 60 miligramos por kilogramo de peso al día cada 8 horas. En cuanto a la trotomía, bueno, este es un lavado exhaustivo para remover la fibrina, tomar biopsias y cultivos. Sobre todo sus indicaciones en sospecha de artritis séptica, monoartritis aguda o crónica no infecciosa, oligoartritis o artritis crónica. Y las contraindicaciones, presencia de celulitis, presencia de enfermedades infecciosas sistémicas o bacteriemia, diátesis hemorrágica. Por último, vamos a tener que debemos inmovilizar y rehabilitar. Inmovilizar por un periodo de pocos días para el manejo del dolor y fisioterapia intensa, recuperar la movilidad completa de la extremidad. En cuanto al pronóstico, vamos a tener que una duración prolongada de las manifestaciones clínicas antes del inicio del tratamiento específico puede tener un peor pronóstico. Las secuelas de la artritis piogeno-séptica en niños incluyen anomalías de crecimiento óseo, limitación de la movilidad articular, articulación inestable, dislocación crónica de la articulación. Vamos a tener una infección del hueso adyacente, sobre todo en un 10 al 16%, y las secuelas se pueden aumentar hasta el 50%. Hay un mayor riesgo de secuelas que se asocian al retraso en el diagnóstico y tratamiento, sobre todo cuando es por gram negativos de Staphylococcus aureus, y una mortalidad cercana al 15%. Tenemos una tercera llamada. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué nos puede contar? Buenas tardes, yo quería hacer una pregunta. A mi bebé en la zona de la barriguita le salieron algunas ampollas y no sé si será normal o tengo que llevarle al médico porque pues ya muchísimos días ya está así. No se ha quemado ni nada, pero no sé qué hacer. Si me podrían ayudar, por favor. No contestando su pregunta, probablemente se trate de una infección a nivel de la piel que son comúnmente llamadas piodermitis. Estas piodermitis se definen como enfermedades cutáneas que son causadas por microorganismos piógenos, es decir, bacterias como el estafilococcus y el streptococcus. Estas infecciones han visto un incremento considerable en las últimas décadas y valorados en servicios de urgencias en pediatría pasando de 1.2 millones en el 93 a 3.4 millones en el año 2005. A nivel mundial, la prevalencia de la piodermitis alcanza el 12% y en nuestro país, en un estudio realizado en la Universidad de Cuenca, el reporte de patologías en el Hospital Vicente Corral Moscoso fue del 1% de piodermitis en un periodo de un año. ¿Cómo se clasifican estas piodermitis? De acuerdo a la estructura que afecta, tenemos una infección en la epidermis, siendo más prevalente el impétigo, en la dermis superficial la foliculitis, en la dermis profunda los forúnculos del antrax y la hidradenitis supurativa y a nivel de tejidos celulares subcutáneos, erisipela, celulitis, fascitis y piomiositis. De acuerdo al mecanismo de acción, la acción directa del microorganismo tenemos impétigo, ectima, erisipela, celulitis, linfangitis, foliculitis, forúnculo y antrax, y de acuerdo a la acción de toxinas bacterianas, síndrome de estafilococo de piel escaldada, escarlatina y síndrome de shock tóxico. Ahora, continuemos con la más común, que es el impétigo. Bueno, entonces el impétigo es una infección primaria superficial. Dentro de esta les he puesto aquí un cuadro para que podamos ver la clasificación, que es entre ampolloso y no ampolloso. Vamos a tener que el ampolloso es el que se presenta, como sabemos, en el periodo neonatal y representa el 30% de las dos clasificaciones de impétigo. El no ampolloso, en cambio, este va a afectar sobre todo a niños mayores y va a representar el 70% de esta enfermedad. Con respecto a la etiología, tenemos que el ampolloso es por medio del estafilococo aureus por su exotoxina, y el no ampolloso va a ser por el estafilococo aureus y también por el streptococo piógenes o ambos. En el caso de la fisiopatología, el ampolloso se va a dar una producción local en las toxinas exfoliativas. Esto va a generar a su vez una infección cutánea por elaboración sistémica de estas mismas toxinas. Y a su vez lo que hace el estafilococo aureus es colonizar las ventanas anteriores de las fosas nasales y de la parte húmeda del cuerpo, generando así una infección. Lo que ocurre es que hay una alteración en la barrera cutánea y esto hace que la bacteria pueda adherirse, invadir y producir así la infección. Dentro de los factores de riesgo tenemos como los principales
la temperatura ambiental caliente, una humedad alta, la falta de higiene y también que haya microtraumatismos cutáneos. Con respecto al diagnóstico, en el caso del ampolloso, se presentan como bullas grandes y frágiles. Estas van a estar localizadas preferentemente en el cuello, también en el tronco, extremidades, región anogenital y nalgas. Prácticamente son también áreas que son del área del pañal. Y en el caso del no ampolloso se caracteriza por presentar lesiones vesículo-postulosas que evolucionan hacia la formación de estas características costras gruesas, húmedas, que van a ser de color amarillo dorado, que se conocen como costras melicéricas. El diagnóstico principalmente es clínico, también se puede apoyar de una tinción Gram, pero se recomienda que se haga un hemocultivo y un recuento sanguíneo completo para esta infección neonatal. Con respecto a la prevención, tenemos que mantener siempre limpia la piel del neonato. Debemos hacer el lavado de manos, sobre todo las personas del área de salud, los 5 tiempos. Y también podemos cortar las uñas del neonato para evitar que él mismo se haga daños en la piel. En el caso del tratamiento, de aquí vamos a hacerlo cuando son casos leves, no complicados, empleamos lo que son desinfectantes tópicos y podemos usar la mupirocina al 2%, Svir por 10 días y el ácido fusídico al 2% por 7 días. Y si hay lesiones que son más extensas o ya tenemos lo que son síntomas sistémicos, lo que se recomienda es una antibiótico-terapia por vía oral, que puede tratarse con amoxicilina más ácido clavulánico o una cefalosporina de primera o segunda generación o dicloxacilina. Pásale, por favor. Ya, respecto al síndrome de piel escaldada estafilocócica o enfermedad de Ritter, esto se define como una respuesta inflamatoria ampollosa a una exotoxina. La incidencia estimada en países de Occidente varía de 0.56 a 2.5 casos al año por millón de habitantes, con un pico en verano y en otoño. La etiología, las causas por toxinas epidermiolíticas A y B son producidas por el Staphylococcus aureus del fago 2, tipo 7155, 3A, 3B y 3C. Dentro de su fisiopatología tenemos que las epidermiolicinas, que son producidas por este estafilococo, actúan sobre las caderinas desmosómicas de unión intercelular y desmogleína. Esto lo que ocasiona es una separación que no es necrotizante entre dos estratos, el espinoso y el granuloso de la epidermis. Generalmente estas infecciones aparecen a partir de un foco infeccioso inicial, llegan al torrente sanguíneo, al torrente circulatorio y se diseminan a estos sitios tegumentarios distantes, comportándose como un superantígeno, lo que provoca esta sintomatología característica que veremos más adelante. Un factor de riesgo que es esencial y muy importante es que existe en el neonato un antecedente de infección primaria por estafilococo que pasa desapercibida, afectando sobre todo en nasofaringe, conjuntiva y cordón umbilical. El diagnóstico generalmente es clínico. Este se presenta como un inicio brusco con una fiebre alta, una irritabilidad, hiperestesias cutáneas, que es un signo muy característico y precoz, con eritema difuso, pero mucho más extenso en zonas de los pliegues y áreas periorificiales, como podemos ver en la imagen inferior. De 24 a 48 horas se pueden formar ampollas que son flácidas, que se rompen con facilidad, y eso da origen a superficies grandes de erosiones, dejando a la piel bastante desprotegida. El aspecto de la piel es como la de un paciente quemado con áreas extensas como de segundo grado. El diagnóstico de laboratorio no se hace esencial, pero se puede requerir una confirmación con una biopsia. Se debe tomar también cultivos de conjuntiva, de nasofaringe, sangre y orina y áreas que nos permitan identificar un posible foco de infección, como el ombligo en un recién nacido o lesiones cutáneas que resulten sospechosas. Nunca debe tomarse muestras de cultivo de las ampollas, ya que estas ampollas generalmente son estériles, que se diferencia mucho del impetigo ampolloso, en el cual generalmente hacer un cultivo de estas pues te logra obtener el patógeno causante de las lesiones. ¿Cómo prevenimos esto? Cuando ya se establece una infección,
pues separar a los recién nacidos afectados de los demás, controlar a los portadores nasales de ese aureus en el personal de los centros infantiles, el tratamiento de los portadores de Staphylococcus aureus, sobre todo en casos hospitalarios, y algo que es fundamental es tener un lavado de manos adecuado. Dentro del tratamiento, en neonatos se requiere hospitalización cuando es extensa y diseminada, un antibiótico parenteral como cefalosporina de primera generación, previa toma de cultivos. De igual forma se recomienda administrar nafcilina o posteriormente a la administración de esta se administra cloxacilina. Ok, la erisipela es otra de las afectaciones en la piel que pues podemos encontrar de forma más común. Dentro de esta es una infección aguda de la piel que tampoco es necrotizante, que afecta en cambio la dermis superficial con un marcado compromiso de vasos linfáticos subyacentes y en algunos casos puede llegar a ser rápidamente progresiva. La etiología por lo general se le atribuye en cambio a un estreptococo del grupo A y con poca frecuencia se ha encontrado estreptococos del grupo C y G y rara vez se encuentra estreptococo del grupo B, sobre todo en recién nacidos o Staphylococcus aureus. Este germen, en cambio, debe adherirse a las células de la puerta de entrada del huésped mediante una molécula denominada ácido lipoteicoico, que se une por medio de fracciones lipídicas a la fibronectina de las células epiteliales. Debido a la ausencia de fibronectina en la superficie cutánea, los estreptococos son incapaces de colonizar un epitelio intacto, por tanto necesitan alguna erosión o alguna herida para poder generar una infección. Los factores de riesgo en neonatos, la puerta de entrada de igual forma puede ser un cordón umbilical que se encuentre infectado y este puede diseminarse a la pared abdominal. El diagnóstico de igual forma es clínico. Se trata de una celulitis superficial con presencia de neopatías regionales que se acompaña de igual forma con síntomas sistémicos tales como fiebre, artralgias y malestares y vómitos. Esta se caracteriza por ser una placa roja, indurada, dolorosa y caliente, con una superficie lisa, en cuya parte central podemos ver una vesiculación, como podemos ver en la imagen. El borde está mucho más sobrelevado, con un crecimiento que hace que la parte central disminuya en signos inflamatorios y sea más intenso en la zona periférica. Suele encontrarse en el ombligo o en los genitales durante el periodo neonatal. El diagnóstico de laboratorio, pues también podemos apoyarnos y se encuentra leucocitosis, eritrosedimentación acelerada y proteína C reactiva elevada, generalmente que acompañan a este cuadro infeccioso. El cultivo o la biopsia cutánea también se suele indicar, pero en situaciones especiales como pacientes inmunodeficientes o lesiones relacionadas con inmersión en agua o mordeduras de animales. ¿Cómo prevenimos esto? Pues manteniendo un adecuado hábito higiénico en la piel del bebé, mantenerla limpia, seca e hidratada, y de igual forma cualquier lesión o cualquier rasgadura que tenga la piel o cualquier erosión, pues tiene que ser tratada adecuadamente. El tratamiento, esta se puede tratar tranquilamente con penicilina o sus derivados, y los pacientes que tengan lesiones mayores de 5 centímetros o afectación del estado general, generalmente pueden requerir hospitalización y tratamiento parenteral. El pronóstico, lo habitual es la resolución de los síntomas sistémicos en pocos días. Permite el alta del niño y la continuación de un tratamiento oral domiciliario. Y la completa resolución de los signos cutáneos puede requerir mucho más tiempo, hasta semanas, dos o más semanas. Bueno, ¿y cuáles son las complicaciones? Como pueden ver, hay muchas que se repiten en estas enfermedades. En el caso del impétigo tenemos las inmediatas, que son la adenitis, linfadenitis, la celulitis. Las mediatas, que va a ser la neumonía, sepsis, artritis y osteomielitis. Y las tardías, por medio del estreptococo piógenes, la posibilidad de escarlatina y también de una glomerulonefritis postestreptocócica. También puede causar una fiebre reumática. En el caso del síndrome de piel escaldada tenemos inmediatas como alteraciones del equilibrio hidroeléctrico, pérdida transepidérmica de agua con deshidratación, una mala regulación de la temperatura corporal, como mediatas, una neumonía, sepsis y tardía fascitis necrotizante. En el caso de la erisipela tenemos las inmediatas como sepsis, shock, síndrome de shock tóxico, celulitis, mediatas, la endocarditis, la meningitis y tardías la tromboflebitis. Ok, y como recomendaciones generales podemos evitar el contacto cercano con otros niños cuando ya tengamos establecida la infección, lavado de manos y sitios expuestos con agua y con jabón,
Separar la ropa, toallas, prendas de niño de las prendas de los demás de la familia, mantener secas y limpias las zonas interdigitales y los pliegues y consultar a un médico ante cualquier duda o cualquier cambio que ocurra a nivel de la enfermedad. En este caso recomendamos que usted acuda a un centro de salud para que su bebé pueda ser atendido por esta enfermedad. Listo, volvemos a estudios. Esperamos que hemos podido contestar las preguntas. El estudio nos informa que tenemos una cuarta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Burbuja. Me alegro mucho de que haya decidido realizar este segmento, pues justo el día de ayer mi hijo amaneció con el ombligo enrojecido y parecía que salía un líquido desde ahí. Solo le limpié, pero no sé qué más hacer. Quería saber si me puede dar información sobre esto. Muchas gracias. Veo su show. Buenas tardes, doctor Burbuja. Lo que esta madre de familia nos está describiendo es un caso de onfalitis y mi compañero Mateo y yo les vamos a explicar sobre el tema. La onfalitis es una infección del ombligo y o los tejidos circundantes que ocurre principalmente en el periodo neonatal. Esta se limita alrededor del ombligo. Puede progresar rápidamente a una infección sistémica e incluso a la muerte, con una tasa de mortalidad estimada entre el 7 al 15%, por lo que el reconocimiento y tratamiento tempranos de esta condición son esenciales para prevenir la morbilidad y mortalidad asociadas a la onfalitis. En cuanto a la epidemiología, es una infección poco común más allá de la edad neonatal. Los síntomas suelen comenzar a una edad promedio de 3 días. Es una enfermedad que se considera rara en los países desarrollados con una incidencia del 0.7%. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, la incidencia en los recién nacidos que nacen en hospitales es aproximadamente del 8% y si el nacimiento fue en el hogar, puede alcanzar el 22%. Para hablar de la etiología, debemos recordar que el muñón del cordón umbilical se va secando gradualmente hasta caerse dentro de 5 a 15 días y va a ser colonizado por bacterias tanto de la piel como bacterias entéricas debido a que es tejido desvitalizado y esto puede generar una infección. Este tipo de infección es polimicrobiana y los patógenos más comunes son Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y bacterias gram negativas como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis. Sin embargo, si existe la sospecha de que la madre sufrió de coriamnionitis, puede estar también colonizado por bacterias anaerobias como Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens y Clostridium tetani. En cuanto a la fisiopatología, inmediatamente después del nacimiento, el ombligo se coloniza con muchos tipos diferentes de bacterias. En pocas horas va a estar colonizado por cocos gram positivos que van a ser seguidos por microorganismos entéricos. Los tejidos desvitalizados del muñón umbilical promueven el rápido crecimiento de estas bacterias y la presencia de vasos sanguíneos trombosados permite la entrada de estos al torrente sanguíneo y de esta manera puede generar una infección sistémica. Debemos tomar en cuenta ciertos factores que ponen en riesgo al bebé a desarrollar esta infección, como un cuidado inapropiado del cordón umbilical, coriamnionitis, el parto en casa, la rotura prolongada de membranas, el bajo peso al nacer y el cateterismo umbilical, ya que la mayoría de estas condiciones promueven una colonización bacteriana del tejido. A continuación, mi compañero Mateo les va a explicar un poco más sobre esta condición. Gracias, Samantha. Bueno, en cuanto a la onfalitis, es principalmente una enfermedad del recién nacido y se caracteriza por lo que es dolor a la palpación, eritema e induración del ombligo y de los tejidos circundantes. Al principio los pacientes solo pueden tener una celulitis superficial, pero si es que no se trata, esta puede progresar y afectar incluso a toda la pared abdominal. Los pacientes también pueden tener un drenaje purulento o sangrar por el muñón del cordón umbilical. Una secreción maloliente debe suscitar una sospecha de una infección anaeróbica. Los síntomas sistémicos como son letargo, mala alimentación, fiebre e irritabilidad nos van a sugerir una sepsis y en estos pacientes se va a observar un peor pronóstico. Si es que hay una progresión rápida del eritema de la pared abdominal o gas en los tejidos circundantes, se debe considerar una fascitis necrotizante y se va a necesitar una consulta quirúrgica urgente. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, en la mayoría de los casos el cuadro clínico de onfalitis va a ser suficiente para el diagnóstico. Un uraco permeable que da como resultado una comunicación directa entre vejiga y ombligo se puede confundir con una infección debido al drenaje persistente que existe del ombligo.
Los granulomas umbilicales también se pueden diagnosticar erróneamente como una infección umbilical porque el tejido friable puede causar un drenaje seroso o seroso sanguinolento y se puede confundir. Los pólipos umbilicales, que son persistencias de pequeñas zonas de mucosa gástrica o intestinal en el ombligo, también se pueden confundir. Y la funicitis, que si solo hay una inflamación del cordón umbilical, el diagnóstico es funicitis y no onfalitis, y esta afecta solo a la superficie externa del cordón y no los vasos umbilicales. En cuanto a la evaluación, se debe obtener una evaluación de laboratorio con hemograma completo y cultivo para todos los pacientes con sospecha de onfalitis. Además, los cultivos de cualquier material purulento del muñón umbilical deben enviarse antes del inicio de los antibióticos, si es que es posible. Si el paciente tiene síntomas sistémicos, debe obtenerse un estudio séptico completo en el que se incluye radiografía de tórax, análisis de orina, cultivo de orina y análisis cultivo de líquido cefalorraquídeo. Como la onfalitis está estrechamente también relacionada con lo que son trastornos de adhesión de los leucocitos, es necesario un estudio detallado en los casos sospechosos. En cuanto al manejo y el tratamiento, tenemos que se requieren antibióticos parenterales de amplio espectro para tratar la onfalitis. La cobertura antibiótica tiene que ser tanto contra gram positivos como gram negativos. El tratamiento empírico que se recomienda es de una penicilina antiestafilocócica y de un aminoglucósido. Si es que hay una prevalencia alta de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, se debe administrar vancomicina mientras se espera los resultados de laboratorio. Y también es importante que en sospecha de corioamnionitis materna o secreción maloliente del muñón, la clindamicina o metronidazol están indicados para cubrir los anaerobios. La duración de la terapia va a durar, depende del paciente. En casos no complicados de onfalitis, el curso recomendado es de terapia parenteral por 10 días, seguido a cambio a terapia oral según los resultados del cultivo. En cuanto a las complicaciones, es importante saber que el reconocimiento y tratamiento temprano de la onfalitis van a ser fundamentales para prevenir las graves complicaciones que tiene esta enfermedad, ¿no? Las secuelas de la onfalitis pueden estar asociadas a una morbilidad y mortalidad que son significativas. Las complicaciones son fascitis necrotizante, mionecrosis, sepsis, embolización séptica. Puede en particular también la que es endocarditis, formación de abscesos hepáticos, complicaciones abdominales e incluso la muerte, ¿no? En cuanto a la fascitis necrotizante, se trata de una infección bacteriana de la piel y la grasa subcutánea y la fascia superficial y la fascia profunda, que tiene una complicación entre un 8 y 16% de los casos de onfalitis neonatal, ¿no? Se caracteriza por una infección que se propaga rápidamente y una toxicidad sistémica grave. La fascitis necrotizante afecta a la pared abdominal, pero también puede afectar a lo que es el escroto o el pene. En cuanto a la mionecrosis, esto se va a referir a lo que es una afectación infecciosa del músculo en los bebés con onfalitis. El desarrollo de mionecrosis generalmente va a depender de condiciones que facilitan el crecimiento de organismos anaeróbicos. Estas condiciones incluyen lo que es la presencia de tejido necrótico, suministro sanguíneo deficiente, material extraño e infección establecida por bacterias aeróbicas como son estafilococos o streptococos. En cuanto a la sepsis, esta es una complicación la más común en la onfalitis, por eso es importante. En algunos estudios sugieren que fue de hasta el 13% en los lactantes con onfalitis y pueden producirse en estos también lo que es shock, una coagulación intravascular diseminada y un fallo multiorgánico. En cuanto a la embolización séptica, si es que la embolización surge de vasos umbilicales infectados, puede provocar focos metastásicos en varios órganos, incluidos corazón, hígado, pulmones, páncreas, riñones e incluso también la piel. En las complicaciones abdominales, las complicaciones incluyen lo que es una evisceración espontánea, una peritonitis, una obstrucción intestinal, absceso del abdomen, retroperitoneo, hígado o del ligamento falciforme. Y en cuanto a las complicaciones tardías de la onfalitis, estas pueden incluir lo que es una transformación cavernosa no neoplásica de la vena porta, trombosis de la vena porta, hipertensión portal, extrahepática e incluso una obstrucción biliar. Muchas gracias, Mateo. Finalmente les voy a hablar de la prevención y el pronóstico de esta condición.
En cuanto a la prevención, debemos hablar del cuidado del cordón. Se deben promover las técnicas asépticas para el manejo del cordón durante el parto. Y en los países en vías de desarrollo, se recomienda realizar la limpieza de la base del cordón umbilical con un antiséptico. Existen varios tipos de antisépticos que pueden utilizarse, pero se prefiere la clorhexidina por su accesibilidad y su bajo costo. También existen prácticas culturales que pueden ser perjudiciales para el recién nacido en lo que se refiere al manejo del cordón umbilical, como la colocación de arcilla, la colocación de excremento de vaca o plantas medicinales, por lo que se debe recomendar a los padres realizar el manejo con el antiséptico que mencionamos y en caso de que no puedan acceder a este antiséptico, pueden realizar un cuidado en seco. Finalmente, el pronóstico va a variar de acuerdo a si el recién nacido presentó una oncolitis complicada o no complicada, y suele ser favorable en caso de que no sea complicado. En cuanto a la tasa de mortalidad, se ubica entre el 7 al 15% y va a aumentar significativamente si es que el recién nacido presenta complicaciones como la fascitis necrotizante y la mionecrosis. Eso es todo, esperamos que esta información los ayude con sus cuestionamientos acerca de sus bebés. Muchas gracias.